César Pérez, sociólogo, analista político, dirigente de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, ¿es que se llama? Sí, así se llama. Está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Un momento muy importante para analizar, hablar de política en el país. Vamos a comenzar primero evaluando cómo ve la situación post derrota de Danilo Medina con aquello de los apretos reeleccionistas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la siempre gentil invitación que frecuentemente me Bueno, tú hacen. eres de la casa, Sí, porque sí, después de 32 años, yo creo que tú tienes como 32 años viniendo a uno más uno. Diablo, tú eres de la Yo casa. pienso que sí. La gracia por la invitación. Bueno, yo pienso que lo más importante es evaluar la declinatoria de Danilo Medina de presentar su candidatura y la modificación de la Constitución. Los para factores que poder la determinaron. que se declinaron. Sí, los factores que Lo de llevaron los a factores Danilo. que determinaron, porque esos factores que lo determinaron gravitan aún con más fuerza, o pueden gravitar aún con más fuerza en todo lo que es el proceso. Ajá. A mí me parece que Danilo Medina declina, aunque con su estilo declina, por la fuerza de la oposición, de la fuerza que hubo aquí en muchos sectores que durante casi todo su periodo mantuvieron un combate pero muy agudo contra él. Y también contra él, o abonando la posibilidad de esa manifestación, están todos los problemas que tuvo. Odebrecht, Punta Catalina, todos esos factores contribuyeron a que de manera definitiva él hace 4 días decline a su nominación. También yo creo que fue muy importante esa ruptura que se vio en el Partido de la Liberación Dominicana. El factor Leonel es importante. No fue determinante, pero sí fue un factor que alimentó y que hizo posible que esa quiebra. Entonces, me parece que estando esos factores que fueron los determinantes, es importante porque finalmente el pueblo dominicano obtuvo una victoria, derrotando un intento de modificación de la Constitución para reelegir. O sea, Pero para una tercera, para tercer periodo. Para un tercer, sí, pero Tercer periodo la consecutivo. recurrente modificación de Constitución para reelegirse. 1, 2, 3 y hasta 4 veces se ha intentado, ¿no? Entonces yo creo que la población no quería esa modificación y se opuso a esa modificación, a pesar de que Danilo Medina dijo que evaluaba y que evaluó por momento aceptar la presión que le hacían sus comilitones y sector empresarial para presentarse. Y la población se fijó un objetivo, que fue derrotar la reelección. Lo logró. Entonces yo creo que un pueblo, cuando logra una victoria política, es importante porque aumenta la subjetividad y demuestra que es posible derrotar un poder, no importa lo fuerte que sea ese poder. En otras palabras, que el poder no siempre se impone. No siempre se impone. El poder absoluto no siempre se impone. Y la historia está llena de eso. O sea, Pinochet tuvo que renunciar. Sí. Franco tuvo que retirarse. En Puerto Rico pasó algo parecido. En Puerto Rico no quería. Acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, el apartheid, Mandela tumbó el apartheid con la fuerza militar y con la fuerza de las masas. Entonces, no todos los poderes absolutos se mantienen hasta que ellos les dé la gana, sino hasta que la determinación de la población determina que hay que sacarlo. Y aquí mucha gente, incluso del litoral de nosotros, por esa concepción de que el presidente todo lo puede, creían que se veía. Creían que bueno, no, pero no hay era un posible. montón de gente que son demócratas y piensan en la institucionalidad, pero entendían que no había nada que hacer, que como quiera que se Danilo iba se a iba a poner. imponer. César, Algunos, esta derrota
esa parte. Algunos, muy poco, desde el inicio decíamos que las condiciones no estaban dadas. Y lo decíamos, y cuando Marcha Verde se lanzó ese sentimiento, potenció ese sentimiento, porque no era solamente la gente que marchaba, no solamente la gente que estaba en la calle, sino todo lo que estaba alrededor de esa gente que marchaba a la calle. Cuando eso se potenció, ya era evidente de que no era posible. Y también la firmeza de Leonel. Eso hay que no se puede ser mezquino. Sí, porque hay gente que piensa que, No se que puede ser reconocer que no Leonel se puede mezquino. jugó un papel en eso es ser leonelista. Claro. No, es una realidad. Claro. Que la disensión de los leonelistas y la claro. resistencia que hicieron incluso a que le compraran sus legisladores fue un factor importante. Por eso el odio es más grande a los danielistas, a los leonelistas. Y tal vez una de las lecciones más importantes es que no es verdad que el poder siempre lo puede todo. Exacto. Que los pueblos, cuando los pueblos determinan que es posible y se empoderan, como se dice, de esa determinación. No hay que lo pare. Era mi pregunta que quería hacer anteriormente. Yo observo como que hay un despertar de nuestra población y hay como un descontento generalizado que crea un movimiento de cambio, que propugna por cambio en la sociedad dominicana. Parece que entre gente que no tiene partido, gente inclusive que duda de los partidos actuales, quiere que cambien las cosas. Mira, un sistema político, cuando en un sistema político se impone una fuerza o se impone un partido de un poder cuasi absoluto como era el PLD, cuando el Estado se confunde con el partido y el partido con el Estado, el partido se constituye en la única y principal institución del sistema. En la sociedad dominicana nosotros decíamos que el Partido de la Liberación Dominicana sustituía todas las instituciones. Y es verdad. Y que pervertía todas las instituciones, por un momento sí. Entonces cuando el partido se quebró, se abrió una posibilidad de cambio. En las sociedades donde eso sucede, que el instrumento político de dominación se quiebra el sistema. O sea, el régimen puede ser sustituido. Entonces, como tú dices, hay esa posibilidad, hay ese sentimiento de que es posible, regenerar el país, de que es posible regenerar las instituciones. Y porque se quebró ese sistema. En la Unión Soviética sucedió así. Cuando Gorbachev introdujo la reforma, creó pánico en el partido se desgranó y al desgranarse inmediatamente se desgranó el sistema. Eso sucede muchas veces en un sistema político. Entonces, ahí es que me parece que es una barbaridad tratar de rehabilitar a Danilo para que Danilo se rehabilite y fortalezca al PLD. Es una barbaridad. Bueno, pero lo grande es que se supone que son opositores los que lo han presentado. Ahora sorpresivamente, porque se supone que estábamos respirando, de que salimos de un debate de reforma de la Constitución. Sí, que el PLD deje ese dominio que todavía tiene en muchos sectores de la población, me parece que es importante. Que lo deje importante para una regeneración. ¿Y qué lección podríamos sacar de la actitud de algunos opositores, en este caso un partido, Partido Reformista Social Cristiano, o el caso de Hipólito Mejía, que es un dirigente importante dentro del Partido Revolucionario Moderno, un expresidente de la República? ¿Qué lección se puede sacar de que sean ellos los que estén ahora propugnando y gestando una reforma constitucional que parece, después de una derrota, como lo que sufrió ese proyecto originalmente? Mira, esa es una iniquidad. Es una barbaridad. Y yo pienso que son ellos los que tienen que explicar por qué es bien, por qué es bueno para el país que Danilo Medina sea candidato en el 2024. ¿A qué contribuye eso? O sea, ¿cuál es el beneficio que saca el pueblo dominicano con que Danilo Medina pueda volver a ser candidato? O sea, ¿qué se gana con eso? Es lo que ellos tienen que decir. Y contradictorio. Y también las razones. ¿Cuál es la razón u otra razón de orden institucional, de orden de justicia, de cuál es la razón para rehabilitarlo?
porque él cumplió sus 2 periodos y lo dice la Constitución. Bueno, espérate, no pero además el documento reformista de Quique Antún y de Rogelio Henao dice que ellos lo que quieren que se deje él 2 periodos y nunca más en la Constitución. Pero eso es lo que quiso Hipólito, porque Hipólito la modificó en el 2002 y puso los 2 periodos y nunca más. Y eso es lo que Leonel toda la vida dijo que favorecía el sistema americano, de 2 periodos y nunca más. Pero está bien. Y Danilo ya lo llenó los 2 periodos y nunca más. Pero tú sabes lo que habría que hacer. Habría que ponerle un transitorio ahora para él, para él solo. Para él solo, o sea, el transitorio hay que decirle. Porque si se va a quedar 2 periodos y nunca más, pero es que él no puede volver. Mira, a mí me dijo una vez Pero habría que hacerle la excepción. Mira, a mí me dijo una vez un José Manuel Melendito, así le llamábamos en el PCD. Fuera un destacado luchador antitrujillista. Y un día yo le pregunto, Melendito, dime, ¿en qué momento fue? Me van a excusar la expresión. ¿En qué momento fue que este país se jodió? Que me excusen la expresión. La expresión viene de una ¿quién fue? Uno de los novelistas peruanos. Entonces, que dije, ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces él me dice, yo lo tengo muy clarísimo. Desde el momento en que en este país se puso el borrón y cuenta nueva. Entonces, Danilo Medina andaba con una gorra militar. Danilo Medina fue el artífice de todo lo que fue Punta Catalina, de Odebrecht. Cerca de su oficina estaba todo el intinglado de Joao Santana. Danilo Medina, luego que le dan el balazo a David Ortiz, militariza el Congreso. Lanza el país prácticamente al colapso desde el punto de vista turístico. Entonces, oye, ¿y cuál es el patriota? Ese es el gran estadista. Ese es el gran estadista que ahora... provoca que el secretario de Estado de Estados Unidos venga a llamarlo por teléfono para decirle que no ese gran estadista. No es que ahora es un gran estadista y que fue bien y que... y podría, en el caso de la posición de Hipólito, tendrá repercusiones en la unidad que gesta, por ejemplo, en la coalición democrática por la que propugna la organización que usted representa. Gracias. Yo no creo que eso tenga ninguna repercusión ni en la coalición, porque la coalición nada tiene que ver con lo que suceda. Me refiero a la posibilidad de la unidad. Ni yo creo en el mismo PRM. O sea, en el PRM yo pienso que eso no va a tener, porque eso no... Oye, más del 70% de la oposición, de la población rechazaba la reelección. Antes inclusive de que se pusiera... Y como tú dijiste hace poco, no sé si... fuera del aire. Fuera del aire. Ahora aún más hay un rechazo. No, pero no puede caer la oposición en el gancho o en la ilusión de creer que ayudando a Danilo va a cerrarle el paso a Leonel y va a usar el Estado para que Leonel no gane. Y se va a dividir el PL. Y que el PLD se va a dividir. No, pero ahí tiene que haber algo no más. podrían estar jugando esas cartas, César Pérez. Claro que sí. Y esa carta es segura. Claro, imposible, no es segura. O sea, el PLD puede recomponer. Pero además y se puede recomponer con Leonel. Además, todavía. ¿Y quién fue se puede recomponer con Leonel? ¿Quién es el líder del PLD que llevó a Danilo a la presidencia? Leonel. Leonel es el dirigente del PLD y de los pocos dirigentes, si no el único, que tiene esa gran áurea. O sea, es un dirigente de masa importante, que es el corresponsable o responsable igual de todo este desbarajuste del PLD. Sí, es verdad. Pero no parece también... Sí, es verdad. Pero eso no quita de reconocer que él tiene todas esas posibilidades. En ese partido, dentro de su gente. Claro. Y que es gran líder dentro del PLD. Oye, esa manifestación que hizo, eso fue importante. Entonces no podemos decir que el PLD, que tiene 300 casi 400.000 personas que viven del Estado,
no va a apostar o no va a querer que alguien que le garantice Felucho que dijo que entre 300 y 400 mil PLDistas perdían su empleo si salen del poder. No van ellos a pensar. Pero lo había dicho Juan Bolívar. Antes van a trabajar para que gane la propia hermana del presidente. Hipólito o Abinader o Quique Antún. Claro, pero recuérdense ustedes también de aquella arenga de la hermana del presidente de la República en San Juan, que reunió a toda la gente que trabajaba en el gobierno allá. Pero miren, si perdemos, es todo para afuera que vamos. Claro. Eso es lo que le estaba diciendo. Sí, dicen que hay el encono. Está bien, hay encono. Hay ofensa. Ofensa grave incluso. Pero por encima del encono, por encima de la ofensa, están los intereses de 350.000 personas aproximadamente que viven del Estado. Pero hay otros cálculos que tienen que hacer. ¿Y cuántas pequeñas empresas y medianas empresas hicieron PLDistas para suplirle al Estado y vender y hacer negocio con el gobierno? Entonces, fueron decenas de miles que se inscribieron en los últimos años. 96. Y esos son gente que ahora por el resentimiento entre Danilo y Leonel van a preferir que gane un opositor, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que así va a ser, pero que es posible. Ni siquiera se puede afirmar que todos estos empleados, aun cuando llegaran a través del partido al gobierno, siguen con la misma posición de apego al partido oficial, porque muchos de ellos están sufriendo también bajos salarios, condiciones precarias, porque los beneficios en el Estado es para un grupito. Claro. Es que el danilismo, todo es la base danilista, no el grupo que su anillo, están con Danilo porque Danilo corta el bacalao. O sea, porque Danilo es el hombre que da el sobrecito. Lo dijo Leonel. Y si Leonel le puede dar el sobrecito, ¿por qué no anda con Leonel? Que me expliquen. Sí. Que además Leonel fue que enseñó a dar el sobrecito. Exacto, a dar el sobrecito. Pero hay cosas que él fue que inventó y la idea del sobrecito de él. Entonces, ¿por qué no puede ser? Entonces, escúchame, que ese cálculo de que vamos a dividirlo, porque si incentivamos a Danilo se va a radicalizar y va a impedir que Leonel... No, Danilo entonces... ¿Tú sabes lo que podría ocurrir? Que Danilo tenga más posibilidad de equilibrar el PLD y de entonces negociar con Leonel en mejores condiciones. Y Leonel obligado a negociar con Danilo entonces. En mejores condiciones para Danilo. Porque así como, pero no para dividirse entre ellos. Así como el grupo, el núcleo duro de Leonel, en el 16 lo obligó a pactar. Asimismo, este mismo núcleo puede decir, oye, pero está bien que ustedes se enemistaron, pero vamos a sacrificar las posibilidades de seguir en el poder. Imposible. Entonces, todo eso es posible y puede que no sea así, pero lo importante para la oposición es fijar su política independiente de lo que pase o no pase en el PLD. O sea, tú no puedes... Debería ser además un partido opositor con posibilidad inclusive de llegar al poder. Lo que tiene es prometer, presentar un programa para hacer y no solamente eso. Y si ese programa puede incluir la reforma constitucional para algunos elementos, no incluirlo ahí, pero no es que ahora. Y recogiendo todo un sentimiento. Porque el sentimiento de repulsa a Danilo o al gobierno del PLD y al PLD, ese sentimiento de repulsa, tú no puedes recogerlo ahora siendo condescendiente con ninguno con ninguna de las facciones del PLD, sino recogiendo ese sentimiento, recogiendo esa victoria, esa subjetividad y siguiéndola potenciando en todos los escenarios. O sea que eso es lo que me parece. César, pero en el caso de los reformistas llama la atención que ellos no fijaron nunca posición sobre el planteamiento de reforma de la Constitución. Ellos decían que estaban esperando que llegara el proyecto, que mientras tanto ellos no tenían posición. Y ahora de un momento a otro, después que el proyecto dos dirigentes, sin llevarlo a un órgano de ese partido, salen con esa propuesta. Sí, pero incluso algunos de ellos decían que no se debía modificar la Constitución. Claro. O sea, por momentos, porque el reformista se mantiene por donde va el viento. Y por donde va pero el viento hubo un reformista de la canonjía. Hubo un reformista, diputado, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que Botello, y eso fue una de las cosas que encendió más la situación en el Congreso. Botello dijo, mire, es una pantalla, lo vamos a inscribir aquí, todo el que se venda. Sí. Este es el paredón público. Lo más radical en ese sentido. Muy radical, es un reformista. Bueno, pero el resumen, el tiempo se nos acabó, César Pérez, el resumen es que
De todas maneras, hay que reivindicar como un triunfo el haber impedido que nos embarcaran en el desaguisado de un tercer periodo consecutivo y dos reformas constitucionales. Eso me parece que hay que recogerlo como una victoria de la racionalidad y del deseo. Y una generosa concesión de Danilo. Bueno. También. No, una generosa concesión del estadista que Danilo, que ahora dicen eso. Pues mucha gente todavía tiene que él no tenía otra alternativa. Muchas gracias. No tenía ninguna otra alternativa. Muchas gracias al sociólogo César Pérez, que además es uno de los promotores de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Mucha suerte y nos seguimos viendo. Gracias.